Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Veamos la Reina Valera 60 en esta ocasión, por favor. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nombre del tema: vasos de barro. Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo y recordemos que hablábamos sobre lo que Pablo enseña sobre la forma en que diferenciamos un creyente genuino de uno falso, en el caso de los apóstoles, en cuanto al rostro descubierto o el rostro cubierto. Hacía referencia Pablo a Moisés, que después de estar 40 días en la montaña, por segunda ocasión, cuando bajó tenía luz en el rostro y los israelitas tenían miedo de acercarse, así que Moisés se tapaba el rostro, no para que se les quitara el miedo, sino porque la gloria de Dios en la cara de Moisés, o el resplandor, se iba apagando y no quería que se diera cuenta que se iba apagando. Analizamos el porqué. Si lo que Dios había hecho en Moisés allá en el monte, con respecto a la ley de Moisés, si hubiese sido algo que permanece para siempre, el resplandor no se apagaría. Pero el hecho de que el resplandor se acabe implica que era algo temporal y que en ninguna manera Moisés había sido transformado de manera que pudiera cumplir la ley. Y para que los israelitas no vieran esa parte, se cubría el rostro. Y después, por medio de la explicación del capítulo 3, Pablo dice que nosotros no debemos hacer lo que hace Moisés, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, no hay razón para cubrirnos el rostro. Sería el inverso que con Moisés. A Moisés se le iba acabando poco a poco. Con nosotros debe ser cada vez mayor. Si el Espíritu Santo está en nosotros, cada vez más nos parecemos a Jesús. Así que no nos tapamos la cara. No tenemos nada que ocultar con la gente. Aquellos que tienen que ocultar y torcer la Escritura y usar cartas de recomendación son aquellos que no tienen una evidencia genuina de tener el Espíritu Santo. Y como se supone que nosotros sí la tenemos, debemos ser honestos en esa parte. Y luego de ahí parte lo que nos va a explicar sobre nosotros. Ya una vez que habla de que tenemos el rostro descubierto, luego nos lleva a ubicarnos como vasos de barro con un tesoro enorme adentro. Y eso tiene mucho que decir en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a lo que esperamos de nosotros mismos y la consecuencia que esto nos trae. Así que entremos en contexto. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 1 y 2 para recordar lo último que vimos el tema pasado. Dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Así que Pablo asegura que habla con la verdad, y el rostro descubierto de él, la evidencia que tenían de lo genuino de Pablo eran los propios corintios. Así que, ¿qué pasaría con alguien que predica el mensaje de verdad, que predica la verdad a todas las personas que lo escuchan? ¿Cómo debiéramos de esperar que la gente reaccione? Si predicamos el evangelio bíblico, ¿toda la gente nos va a hacer caso? Es decir, si comparamos contra lo que los falsos apóstoles hacían, distorsionan la escritura para que la gente los acepte, para que la gente acepte el mensaje. Si nosotros no lo distorsionamos y lo decimos tal cual, ¿qué debería de pasar? Obviamente no todos van a recibir el mensaje, pero si les hablas con la verdad, ¿por qué no lo reciben? Si les dices mentira, lo reciben. Si les hablas con la verdad, no lo reciben. ¿Por qué pasa eso? Pensaríamos que es al revés. No, si le dices mentiras, pues no las van a aceptar. Si le dices la verdad, sí, pero sucede lo inverso. Leamos el versículo 3 al 4. Pablo nos explica, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces, Pablo nos explica que hay algo que está fuera del control de la persona, que lo que determina que pueda recibir o no el Evangelio. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No pueden ver la luz de Cristo. Jesús dijo, la luz vino a los hombres y los hombres no la recibieron porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así que les hablas la verdad y no reciben la verdad porque un poder mayor a ellos los tiene cegados. Esto lo vamos a confirmar de otras maneras en la propia enseñanza de Pablo. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Nos habla sobre la naturaleza de cualquier ser humano, natural, ser humano natural, entiéndase alguien que no ha nacido de nuevo. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que yo creo que aquí está muy claro, no se pueden arrepentir las personas a menos que Dios les conceda el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, si es algo que Dios te concede, entonces tú vas a despertar de la trampa en la que te tienen cautivo, sumiso a la voluntad del diablo. Esto es un hecho muy interesante porque no tienes la capacidad en ti de acercarte a Dios por voluntad propia, ¿verdad? Estás sumiso a la voluntad de alguien más, cautivo a alguien más, cautivo al diablo. Entonces, ¿cómo es que las personas vienen a Cristo? ¿Cómo es que reciben el Evangelio? No por voluntad propia, porque están cautivos y sumisos, ¿verdad? Ya nos dijo Pablo en 2 de Corintios, los tiene cegados. Entonces, ¿qué se requiere para que una persona acepte el Evangelio? No su voluntad, sino que se le conceda el arrepentimiento. Y esto pone en jaque a aquellos que piensan que no hay elección y predestinación, ¿verdad? Porque si yo me acerco a Dios cuando quiera y porque así lo decida, si realmente eso es verdad, tengo un problema con este pasaje, ¿no? Tengo un problema con lo que leímos hace poquito. Estás ciego, no puedes verlo y estás sumiso y cautivo a la voluntad de Satanás. Así que no se trata de lo que tú quieres hacer, se trata de que Dios te conceda arrepentirte. Luego, 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que, otra cosa más, aparte de que eres esclavo, sumiso a la voluntad de Satanás y estás ciego, otra es que no puedes entenderlo. Así que tienes todo en contra, ¿no? ¿Bajo qué condición podrías tú decir que libremente, porque así lo quisiste, en el momento que tú quisiste, escogiste a Dios, si ni siquiera tienes el Espíritu para que puedas entender el mensaje? Entonces vemos que es algo espiritual. Para que la gente pueda recibir y entender el Evangelio, necesita el Espíritu de Dios. Para que pueda ver la luz en Jesús, necesita que Dios le conceda el arrepentimiento. Así que ningún ser humano puede decir, yo libremente elegí venir a Dios, ¿verdad? Porque sería la excepción a estos pasajes que estamos leyendo, ¿no? Si tú libremente veniste a Dios sin que Él te haya hecho nacer primero de nuevo, sin que Él te haya concedido el arrepentimiento y sin que Él te haya dado el Espíritu Santo, eres algo sobrenatural, eres algo fuera del control de Dios, ¿no? Porque si Dios es el que te concede arrepentimiento, pero en ti no, tú eres la excepción, ¿qué clase de ser eres, no? ¿Qué clase de humano eres? Serías una gran excepción a todo lo que la Escritura enseña. Por último, 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así que es imposible, bíblicamente hablando, que una persona reaccione a la verdad del Evangelio porque así le pareció, porque quiso. Hay una obra de Dios detrás de toda persona que recibe el Evangelio. Necesita el Espíritu Santo y necesita que la venda de sus ojos sea quitada, que deje de ser ciego. Necesita que Dios le conceda arrepentirse. Así que es Dios quien tiene el control, ¿verdad? De manera unilateral, sin considerarte ni preguntar tu opinión. El caso más claro es cuando Pablo aceptó a Jesús en su corazón. ¿Cuándo fue eso? Nunca. ¿Cuándo lo aceptó?
Camino a Damasco, Jesús dijo, órale, ¿qué traes conmigo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Punto. No se le preguntó, no se le tomó en cuenta. Y Pablo más adelante dice que fue elegido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Desde estando en el vientre, Dios lo eligió. Así que dime, ¿es una decisión en equipo o es una decisión unilateral? Algo que Dios decidió sin considerarte, sin tomarte en cuenta. ¿Será malo eso? ¿Será malo que Dios unilateralmente haya decidido abrirte los ojos? ¿Será motivo de queja? Decir, ¿por qué? ¿Por qué interrumpes mi libertad? ¿Por qué no me dejas ser? ¿Quién podría enojarse de que Dios unilateralmente decida a quién le quita la venda de los ojos, le concede arrepentirse, le da su Espíritu Santo para que pueda reaccionar al mensaje? Digo, quien sea ateo o quien no quiera nada con Dios, en el día del juicio se podría quejar, ¿no? ¿Por qué me condenas si nunca me concediste arrepentirme? ¿Verdad? Así que ¿cómo conciliamos la justicia de Dios con la posible queja de que nunca se les concedió arrepentirse? ¿Se acuerdan que ya no analizamos, verdad? ¿O no? Dios no hace ninguna injusticia en dejarte como estás, ¿no? Cada uno de nosotros somos atraídos de nuestras propias concupiscencias, dice, ¿verdad? La Escritura. Cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Concupiscencia, no me acuerdo el vocablo griego, pero es un deseo interno muy fuerte. Y luego entonces, atraído por eso, pecas. Y una vez que pecaste, viene la muerte, la condenación. Pero nadie te obligó a pecar. Pecaste libremente. Se te invita, como dijo Pablo, hablamos la verdad y la rechazan voluntariamente. Así que si Dios, en medio de todos los rebeldes, decide a unos concederle la oportunidad de abrir los ojos y de entender el mensaje, ¿está siendo injusto? No hay injusticia. Es una muestra de misericordia, porque jamás se te obligó a hacer lo malo. Jamás te obligaron a pecar. Pecaste libre y voluntariamente porque así lo quisiste. Por eso hace rato dije que Jesús dijo, la luz vino a los hombres, y los hombres aborrecieron la luz porque aman más las tinieblas, porque sus obras son malas. De manera que fue una decisión libre, que cuando llegue el día en que se nos llame a cuentas a todos, aunque en grupos diferentes, ¿verdad? Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, lo analizaremos el domingo, si Dios quiere. Todos aquellos que han sido salvados comparecerán ante el tribunal de Cristo. Serán juzgados según sus obras, según lo que hicieron en el cuerpo, pero no para salvación, sino para recompensa. Y en el juicio del gran trono blanco serán juzgados todos los demás. Y ahí sí es para salvación. No habrá ninguno que pueda decir que jamás pecó y que en ningún momento quebrantó la ley. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, mientras que eso llega, Pablo dice, si nuestro mensaje está velado o está encubierto, es solo para los que se pierden, solamente para ellos. ¿Y por qué se pierden? Porque no se les dio un entendimiento nuevo, el Espíritu Santo y el arrepentimiento. Pero insisto, no hay injusticia porque libremente lo decidió. Regresemos a 2 Corintios 4, 5 y 6. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Así que Pablo habla de los que se pierden y que están ciegos, y luego habla de él y de nosotros. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Y luego nos lleva al Génesis capítulo 1. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y aquí hay una comparación con lo que pasó con Moisés. ¿Se acuerdan que del rostro de Moisés se veía la luz, por así decir, la gloria de Dios cuando subió al monte?
Ahora aquí nos dice que es Dios quien te permite ver esa gloria en la cara de Cristo. A diferencia de Moisés, que le duró poco tiempo porque se le apagó, en Cristo nunca deja de brillar porque es la gloria de sí mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo o quién estuvo para aconsejarle a Dios, para demandarle o pedirle que creara la luz en el principio? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. ¿Por qué la creó? Porque quiso. ¿A alguien le tenía que dar cuentas? No había nada antes de eso, no había nada. Y por una decisión soberana, dijo sea la luz, y fue la luz. Y este mismo tipo de decisión hizo brillar la luz en nuestro corazón. ¿Por qué la comparación con Génesis 1? Con respecto a lo que Dios hace con las personas. Porque si no había nadie que demandara, nadie que aconsejara, nadie que pidiera en el principio, cuando no había nada, y Dios hace la luz, es una decisión soberana, unilateral, no tuvo que ver con nadie más, lo hizo porque quiso y cuando Él quiso. De la misma manera, dice Pablo, en nuestros corazones Dios lo hizo, en el momento que Él quiso. Sea la luz, a pesar de que está ciego, sumiso a la voluntad de Satanás, incapaz de entender las cosas espirituales, una orden soberana, sin tomarte en cuenta, hizo que la luz de Cristo, la gloria de Dios, brillara en ti. Así que esto nos lleva a una consecuencia inevitable. El versículo 7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros para obtener la salvación? ¿Qué pudimos haber hecho para hacer que pudiéramos recibir el Evangelio? Nada, fue una decisión soberana de Dios. Así que la única conclusión es que somos vasijas de barro, igual que todo ser humano. ¿Me explico? Tú esperarías que un gran tesoro se ponga en una vasija de oro, en algo a la altura del tesoro que guarda. Pero Dios ha elegido ponerla en nosotros. Nosotros no somos dignos de llevar el mensaje que llevamos. Es tan, dice aquí la Escritura, tan sublime este poder, que es capaz, como vimos la clase pasada, de dar vida o muerte. Porque según la predicación del Evangelio, Dios ha decidido que por medio de la predicación del Evangelio la gente obtenga salvación. ¿Verdad? Así que, ¿qué pasaría si alguno nunca oyó el Evangelio? ¿Se salva o no se salva? ¿Qué opinas? Si nunca lo han oído, ¿se salvarán o no se salvarán? ¿Cómo los juzgará Dios? ¿Los condenará porque nunca lo oyeron? Diría, a ver, tú nunca escuchaste el Evangelio, así que te pierdes porque nunca lo recibiste. Y este individuo podría decir, pues nunca me lo predicaron. ¿Qué sucederá en ese caso? Ni modo, se pierde. ¿O se puede salvar a pesar de que no haya escuchado el Evangelio? ¿Qué opinas? Y si se puede salvar sin haber escuchado el Evangelio, ¿para qué lo predicamos? ¿Verdad? En nuestros tiempos, que sobre todo no tanto aquí en Estados Unidos se ve claro todo el problema de las religiones, ¿no? Tenemos al Islam, tenemos el cristianismo, muchos de los problemas mundiales ahorita causados por ese tipo de diferencias. Algunos comparan el cristianismo con el Islam, algunos lo defienden que no tiene nada que ver, pero el punto es que ambos aseguran que su Dios es el verdadero, ¿verdad? Ellos aseguran que Alá es el verdadero, nosotros aseguramos que YHWH es el verdadero. Muchos dicen que es el mismo, pero definitivamente no es el mismo. Si tú lees el Corán, aunque sean las partes más importantes, te vas a dar cuenta que no es el mismo Dios. Así que según el Islam, tú necesitas conocer a Mahoma, ¿verdad? Y según el cristianismo, ¿a quién necesitas conocer? A Jesús. ¿Qué pasa si alguien nada más oyó de Mahoma pero no oyó de Jesús? Los del Islam dicen, pues se va a salvar, ¿verdad? Y nosotros decimos que no. ¿Qué pasa si alguien oyó a Jesús pero nunca oyó a Mahoma? Pues se va a salvar, pero ellos aseguran que no. Entonces, ¿cómo podemos saber en el día del juicio que aquellos que nunca escucharon a Jesús se van a salvar o no?
¿qué responderías tú? ¿Es Jesús el único camino o hay otros? Bueno, si Jesús es el único camino y alguien nunca escuchó el Evangelio, ¿se salvará? ¿Cómo? Si traes en el corazón la ley de Dios, o sea que no es necesario Cristo a fin de cuentas. Hay otros métodos y otras alternativas. ¿O lo necesitas? Entonces, si dices, no, pues quizás Dios le abrió la mente y todo, pero nunca supo quién era Jesús. ¿Es factible? Si eso es factible, entonces no necesitamos que Cristo hubiera muerto, ¿verdad? Porque había otras alternativas. Así que tenemos un dilema. ¿Necesitas o no necesitas a Jesús? Ok, si decimos que sí, ¿qué pasa con los que nunca lo escucharon? ¿Se van a salvar o no? La Escritura dice que cada uno será juzgado según sus obras, ¿verdad? Pero nos habla de la elección, así que tenemos dos alternativas. Si consideramos la elección, como Efesios dice, antes de la fundación del mundo, si una persona nunca oye de Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significará? ¿Podría ser posible que Dios lo haya elegido pero nunca le llevó el Evangelio? Es imposible, ¿no? Si hablamos de la elección soberana antes de la fundación del mundo y resulta que Dios dijo, Hernán se va a salvar, pero nunca nadie le habló, ¿es congruente? ¿Sí o no? ¿Es posible? Es imposible si fue elegido. Pero luego tenemos este problema. ¿En qué momento Abraham conoció a Jesús? ¿Cuándo? ¿Estaba consciente del sacrificio expiatorio que Jesús haría, de modo que haya escuchado el Evangelio? ¿No? ¿O sí? Porque Abraham se va a salvar, ¿sí o no? Pero nunca escuchó el Evangelio, ¿o sí lo escuchó? ¿Te das cuenta del problema? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, ¿con quién habló Abraham? ¿Con quién? ¿Quién visitó a Abraham en su tienda? Jesús. Nadie ha visto al Padre, sin embargo Abraham vio a Dios. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que Abraham y Jesús se conocían, ¿verdad? Pero se le anunció el Evangelio, se le hizo una promesa y dice que por la fe fue justificado. Así que nunca oyó el Evangelio, sí lo oyó. No en la misma forma que nosotros, no se le habló del nombre de Jesús. Jesús en persona habló con él y le hizo promesas directas. Así que Abraham conoció a Jesús, ¿sí o no? Sí, David. Cuando dijo el Señor, le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿sabía de Jesús? Sabía. Josué, ¿se acuerdan que vieron a Dios? Moisés, ahí está involucrado Jesús en toda la historia de todos los hombres de la Escritura, ¿verdad? Así que puede ser que alguien se salve sin el Evangelio, es imposible, porque solo por medio de Jesús. Ahora, ¿cómo le fue hablado el Evangelio? Esa es otra cosa. Hay noticias que dicen que hay mucha gente del Islam que está convirtiéndose al cristianismo porque aseguran que en sueños Jesús les habló y les pidió que dejaran el Islam. ¿Quién les predicó? ¿Quién les llevó el Evangelio? Dios mismo, igual que con Abraham, igual que con Moisés. Así que no nos confundamos. Predicar el Evangelio es una tarea nuestra, ¿verdad? Y nadie se puede salvar fuera del Evangelio. Pero en esos casos extremos, ya sea antes de Jesús o en alguna isla remota, no sé en qué momento, una persona antes de morir que jamás escuchó el Evangelio, pudiese alcanzar misericordia si fue un elegido. Claro, tenemos esa evidencia de que aún por medio de sueños Dios les habla.
Entonces, el Evangelio sigue siendo el único medio de salvación porque el Evangelio habla de Cristo. Ningún hombre en la Escritura se ha salvado sin Cristo, ¿verdad? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es imposible que tomes un camino separado. Así que vemos que a un individuo personalmente hablar con un indio en una isla extraña que jamás nadie ha descubierto, eso no limita que Dios pueda llevar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en eso tiene que ver la conclusión. Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿saben quién es César Castellanos? El autor del G12. Él dijo, cuando empezó su ministerio y todo eso ya de manera formal, que un día estaba tomándose unas vacaciones en la playa, y lo voy a parafrasear según lo que leí, y dice que sintió que Dios estaba arrebatándole su alma y moría, literalmente se estaba muriendo. Y cuando él sentía que se elevaba porque se estaba muriendo, él dijo, Señor, si me llevas, ¿quién va a predicar tu mensaje? Así que Dios reconsideró y lo regresó. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Imagínate, si Dios dijo, la predicación del Evangelio es el único medio por el que te salvas. Ok, no hay ningún problema, eso es lo que ordenó Jesús. El punto es que tú no eres lo especial, ¿verdad? Tú no eres indispensable. El Evangelio sí, pero Dios tiene distintos medios de hacer llegar el Evangelio. De manera que cuando decimos que somos vasos de barro, vasijas de barro, habla que a pesar de que se ha puesto semejante tesoro en nosotros, nosotros no somos indispensables, nosotros no somos importantes. Claro que somos el medio que Dios ha elegido, pero Dios no está restringido a nosotros como medio. ¿Me explico? Somos vasijas de barro, nos lleva a ponernos en un lugar correcto en medio de semejante tarea, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros, por alguna razón, Dios nos puso una persona enfrente, sentíamos que debíamos de predicar el Evangelio, pero nos dio vergüenza y no lo hicimos? ¿Se va a perder por culpa mía? No soy tan importante, ¿verdad? Si en ese momento estaba y yo no le hablé, Dios ya sabía que no le iba a hablar y me deja en evidencia. Él ya sabía, pero yo no, ¿verdad? Y yo me puedo sentir bien cristiano, pero a la mera hora me gana el miedo y me doy cuenta quién soy yo, que no soy como yo pensaba. Como Pedro cuando dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no. Toma, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Me vas a negar 3 veces. Así que somos vasijas de barro, a pesar de tener esta tarea tan enorme y este mensaje tan sublime, como dice, pero aún así seguimos siendo vasijas comunes, vasijas de barro. Dios va a llevar a cabo sus planes a pesar de nosotros. Eso es lo bueno de que sea soberano. Eso es lo bueno de que Él unilateralmente decida la salvación. Si fuese un trabajo en equipo, nosotros lo podemos echar a perder. Nosotros podríamos arruinar sus planes. Hay gente que se burla y dice, ¿tú crees que Dios unilateralmente, sin preguntarte, te va a hacer creer en Él? Pues ¿de qué otra forma? Según la Escritura, ¿de qué otra forma? ¿Verdad? Entonces podemos confiar en que si somos vasijas de barro, no es una vasija especial, dorada, capacitada. Como vimos el tema pasado, Pablo dice, ¿quién puede ser capaz para semejante tarea? No somos. Y a pesar de lo que somos, Dios nos usa. Eso nos pone en el lugar correcto en cuanto a la predicación del Evangelio. Porque luego hay algunos bárbaros que como se vuelven eficientes al predicar el Evangelio se sienten soñados, se sienten superiores. Se sienten que la salvación no va a llegar a menos que ellos lleguen, a menos que ellos hablen. Y es un grave error. Por eso Pablo primero te dice, todos estaban cautivos, bajo la voluntad de Satanás, todos cegados. Y Dios, porque quiso, hizo brillar la luz en ti. Así que no hay diferencia en ti. Fue la misericordia. Hay una frase que me gustó mucho, no me acuerdo el autor, que dice que anunciar el Evangelio es un mendigo diciéndole a otro dónde consiguió pan. ¿Sí me entiendes? Un mendigo diciéndole a otro dónde consiguió pan. Nuestra situación no cambió. Alcanzamos misericordia, pero no podemos vernos como ahora gente importante que tiene acceso a la comida y los otros son una bola de mendigos. Seguimos siendo mendigos. Esta es la ubicación correcta en nuestra posición en cuanto al Evangelio. No podemos perderlo de vista. Leamos del 8 al 12.
Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Bueno, vamos a leer la traducción en lenguaje actual, porque aún la NBI tiene palabras muy rimbombantes que no es de uso común. Traducción en lenguaje actual, 2 Corintios 4, 8 al 12. Dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver que por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. Y aquí habría que explicarlo. Tú como portador de un mensaje tan importante, ¿significa que siempre vas a estar victorioso? ¿Se acuerdan que ya lo analizamos el miércoles pasado? Decimos, no, nosotros somos los esclavos en el desfile de victoria, ¿verdad? Entonces, ¿nos va a ir mal? Sí, vamos a pasar por muchas dificultades. Pero fíjate la característica de alguien que tiene el Espíritu Santo. No nos desanimamos. Esa es la diferencia. Vas a pasar dificultades como cualquier otro. Pero la particularidad en ti es que a pesar de todo eso, no te vas a desanimar. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Todo el mundo se preocupa, también los cristianos. Pero el que no tiene a Dios pierde la calma y no puede dormir. Pero nosotros, ¿qué deberíamos de hacer? Sí me preocupan muchas cosas, pero eso no significa que ya no estoy en paz. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. No nos ha tocado a nosotros tanto esto, ¿verdad? Que nos persigan. Sí dicen cosas feas de nosotros, ¿verdad? Somos hijos del diablo, destructores de iglesias, muchas cosas feas. Pero no se compara con lo que vivía Pablo, ¿verdad? No es nada comparación con lo que vivían ellos. Así que en este caso nada más no lo podemos imaginar. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Y Pablo, ¿se acuerdan? Que ya había sido apedreado y dado por muerto. Y estuve leyendo un poco cómo se acostumbraba a apedrear a la gente en aquel entonces. Y yo pensaba que era nada más así de que, órale aquí mero y a pedradas. No, se preparaba más o menos el lugar, se hacía una zanja, se ponía el individuo ahí y entonces le dejaban caer piedras, todas las que pudieran, para reventarlo y las acumulaban arriba de él. De manera que ya no veían al apedreado, sino al montón de piedras. Porque decían, ya ven que dicen que dieron por muerto a Pablo y se fueron. Y dice, bueno, pues ¿quién le checó el pulso? ¿Cómo se dieron cuenta? Resulta que estaba vivo, ¿verdad? Pero le acomodaron las piedras arriba y vieron la sangre correr y lo dieron por muerto. Cuando los demás llegaron y lo vieron, lo rodearon, Pablo se sacudió, y yo pensé que se sacudió la tierra. Se debió haber sacudido las piedras que estaban encima de él, y se levantó y siguió. Lo dieron por muerto porque vieron la sangre correr en medio de tantas piedras, según la costumbre de aquel tiempo. Si fuera tan importante Pablo, ¿por qué le pasa eso? Es lo que dice aquí, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y ahí lo podemos aplicar literalmente a lo que le pasó a Pablo. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. En aquel entonces era mucho, mucho más grave que ahora. Ahorita nosotros nada más oímos de noticias de allá de Egipto y de aquellos lados donde están matando a los cristianos. Ordenaron que todo cristiano se fuera del país y les dieron tiempo. Y muchos cristianos no se fueron. Y ahora, sin advertencia, llegan y los matan. Si encuentran una iglesia, matan a todos los que están en la iglesia. No lo tienen piedad. Los persiguen por causa de Cristo. Cualquier persona diría, ¿por qué siguen a Jesús a pesar de semejante peligro de muerte? Aquí dice, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Y por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Aplica completamente lo que está pasando allá. Dice, pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Que los va a resucitar aunque los maten? No. Está comprobado históricamente que mientras más persecución hace la iglesia, más grande se hace la iglesia. Dios usó eso en Jerusalén, con la primera iglesia. Dios trajo persecución, ¿verdad?
Empezaron a perseguir a todos los cristianos. ¿Y qué pasó? A donde se fueron, se levantaron nuevas iglesias. Mientras más tratan de destruirlo, más crece. Y aún en Egipto y en aquellos lugares, el cristianismo nunca ha sido tan... no ha experimentado tanto crecimiento como ahora, que es perseguido a muerte. Entonces dice, sí, la gente puede ver que siempre, sobre todo en aquellos lugares, la gente está dispuesta, con tal de obedecer a Jesús, de morirse. Pero a pesar de eso, se ve el poder de Dios porque más gente llega a los pies de Jesús, en lugar de lo que todos pensaríamos lógico, que ya nadie quiera ser cristiano. Por eso dice el versículo 12, y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La muerte en la carne de Pablo, el aguantarse todo eso, provoca que los que oyen el mensaje reciban vida. Nacen de nuevo. Entonces Pablo pone el ejemplo, si soy una vasija de barro y me pasa todo esto, es normal, porque el poder no es mío. El poder fue puesto en mí a pesar de quién soy. Y si soy una vasija de barro, no me van a poner en una vitrina para exhibirla, ¿verdad? Es una vasija de uso común. Y no tratas de forma especial a las vasijas de uso común. Entonces, podríamos decir que hay esperanza ahí, entonces en servirle a Dios, ¿no? Pablo dijo, ¿qué voy a recibir yo que lo dejé todo? Leamos 2 Corintios 4, 13 al 14. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. De manera que esa es la esperanza que tiene. No aquí, sino en el futuro. Que lo que está viviendo aquí no tiene comparación con lo que va a suceder más adelante. Y cita un salmo, cuando dice, escrito está, creí y por eso hablé. Y dice, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Así que vamos al salmo que citó. Salmo 116. Salmo 116, completito, por favor. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Pausa. Ven que Pablo dijo que podemos estar afligidos, perseguidos y todo, ¿verdad? El salmista está diciendo algo muy similar a lo que Pablo dice. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Pausa. Ese versículo 10 es el que Pablo está citando, pero Pablo está citando otra versión de la Biblia, la que se leía en aquel tiempo, la Septuaginta. Entonces, dice, aunque me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Creí, por tanto hablé. La traducción lenguaje actual dice, yo confío en Dios y por eso hablé. Dice, yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Siguiente. No, en donde nos quedamos, en el 11, ese es el 1. Salmo 116, 11. Nueva versión internacional está bien, porque la cambiaron en la traducción lenguaje actual. Dice, en mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. ¿Es todo? Bueno. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Si quieres hasta ahí. Ya lo demás
no es tan relevante. Entonces Pablo se identifica con el salmista, se identifica en la misma situación, está muy afligido, clama a Dios en lo que piensa que es su muerte y Dios lo salva. Eso es lo que le había pasado. Cada dificultad que tenía, estaba a punto de morir y Dios lo había salvado hasta que le llegó su hora, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta, pero se piensa que Pablo murió decapitado en Roma. De esa ya no se salvó. ¿Por qué? Porque ese era su día. Entonces, los cristianos podemos tener seguros una cosa: nos puede ir muy mal, pero no te vas a morir hasta el día que Dios haya elegido. Y si Dios ya eligió un día para ti, puedes enfrentar con valor la muerte. Se dice fácil, ¿verdad? Pero requieres gracia en ese momento. Puedes enfrentar con valor la muerte sabiendo que si ese es tu día, no vas a escapar. Ese es el día que Dios eligió para tu muerte. Pero si ese no es tu día, no vas a morir. Así que lo puedes enfrentar con valor sabiendo que si te mueres, ya te tocaba. Si no es tu día, no importa lo que pase, no te vas a morir. Y eso nos debe diferenciar, ¿verdad? Nosotros no tenemos miedo a la muerte. Todos los hombres no creyentes, en su mayoría, tienen miedo a la muerte, a la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Pero si tú entiendes lo que Dios ha enseñado en su Escritura, no tendrías por qué preocuparte, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A menos que tu vida no haya sido como tú quisieras y digas, no, Señor, dame chance porque no he hecho nada. Y si me juzgas, no tengo nada que entregar porque he sido negligente. Entonces ese cristiano sí va a tener miedo a morirse, ¿verdad? Pero aquel que vive como si fuese el último día, sabiendo que hay que aprovechar los días en las cosas de Dios, cualquier día que le toque puede decir, para mí morir es ganancia, me espera la corona de gloria. Así que debiésemos identificarnos, así como Pablo se identifica con el salmista, nosotros identificarnos con Pablo. Podremos tener muchos problemas, muchos, sin embargo seguimos creyendo, porque si Jesús resucitó por el poder del Padre, nosotros también vamos a resucitar, y un día se nos juzgará por todo lo que hicimos en el cuerpo. Y si tú tienes la conciencia tranquila, hay muchos que dicen, ven ya Jesús, ¿verdad? Tampoco tenemos que tener esa actitud. Tenemos que aprovechar todos los días que Dios nos ha concedido, pero el día que nos toque, debiéramos tener la conciencia tranquila. Leamos ahora del 15 al 18. Dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Pausa. Si nosotros nos toca, ya sabemos que no al mismo nivel de Pablo y de los que estaban aquí, nos toca padecer por causa de Cristo. Si nosotros padecemos, se va en el ámbito personal. Te cuesta leer, te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia. Yo pienso que hasta ahí llega el máximo padecimiento que tenemos nosotros, ¿no? Podrán decir cosas desagradables de nosotros, pero pues no nos quita el sueño. Pero donde yo más veo que el cristiano pelea es consigo mismo, en ponerse a estudiar. No lees, no oras, no estudias. Quizás necesitamos persecución, ¿verdad? Quizás necesitamos la amenaza de muerte para que te pongas a estudiar, para que tengas cómo defender, para que cuando te pidan que niegues tu fe, sepas dar una respuesta correcta. Pero como no nos pasa eso, pues no leemos. Así que lo más que podemos nosotros hacer es padecer en nosotros mismos. En lugar de sentarte a ver la tele o de hacer otra cosa, que te pongas a estudiar. En lugar de decir, tengo muchas ocupaciones, pues que te pongas a leer la Escritura y que pienses, esto es por el bien de ustedes. Es decir, todos los que van a escucharte, todos los que van a conocer de Dios por medio de ti, todos los que van a dar gracias a Dios por medio de lo que tú les dijiste. De manera que Pablo dice, yo me esfuerzo, lucho y me estoy muriendo por el bien de ustedes. Porque si Pablo no predicaba, dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y fíjate cómo es algo completamente desinteresado. No está pensando nada más en su propio beneficio, sino en el beneficio de todos los que te van a escuchar. Entonces, si tú crees que eres un hijo de Dios y tienes la consigna, el mandamiento de predicar el Evangelio y no estudias, ¿qué clase de siervo eres? Un siervo malvado y egoísta. Pero si sabes que tienes la comisión de predicar el Evangelio y que por medio de ti
Muchos pueden ya sea conocer a Dios por primera vez o conocer más de Dios. No te puedes dar el lujo de no estudiar. No te puedes dar el lujo de no convivir en oración con Dios. Tienes la obligación de ser un siervo fiel. Así que, por eso mientras más persecución hay para la iglesia, mejores cristianos hay. Porque el miedo y la presión externa te obligan a estudiar. Y sin presión, sin que nadie te demande nada, no haces nada porque piensas que no es necesario. Entonces debemos de pensar que si tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo, la preparación que tenemos es porque pensamos también en el prójimo, en estar listos para dar una respuesta correcta cuando se nos pregunte, poder con la palabra motivar a alguien que está desesperado, poder dar un ejemplo correcto a alguien que lo necesita. Así que debiésemos de pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. Versículo 16, por tanto no nos desanimamos. Cuando dice por tanto es por lo que acaba de decir, por el bien de ustedes. Yo no sé si has experimentado lo que se siente cuando te estuviste preparando en un tema. Nadie te lo pidió, pero tú te pusiste a prepararte y de repente llega alguien que te pregunta precisamente lo que habías estudiado. Y le contestas y se pone feliz porque entendió algo que no entendía. ¿Alguien ha sentido esa satisfacción? Aquí dice, por tanto, no nos desanimamos. De manera que ahí está la oración, poder ser útil. No estás pensando nada más en ti mismo, sino en cómo puedes beneficiar al otro. Y cuando experimentas el haber sido usado por Dios para edificar a otro individuo, eso se convierte en motivación. Pero entonces ahí está algo muy similar al ejercicio. Dicen, oye, tienes que salir a correr en la mañana. Ay, no tengo energías. Dicen, no, pues no tienes energías porque no corres. Bueno, ¿qué necesito para tener energías entonces? Correr. ¿Y por qué no voy a correr? Porque no tengo energías. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay quien dice, no, pues yo no tengo amigos porque nunca salgo. Ok. Y nunca salgo porque no tengo amigos. Entonces, ¿cuándo va a haber una diferencia? Dice, pues no, pues casi nadie me pregunta de las cosas de Dios, ni nada. ¿Por qué crees? Si Dios que tiene el control de todo y quiere guiar a uno de sus ovejas a que alguien le enseñe algo y tú nomás no estudias, ¿la va a llevar contigo? ¿La va a llevar para que le aconsejes? Definitivamente no. ¿Qué tiene que pasar primero entonces? Va a llegar un momento en que si quieres salir a correr, pero no tienes energías, ¿qué vas a tener que hacer? Correr sin energías, ¿verdad? Y una vez que corres y tienes energías, vas a seguir corriendo, más fácil. Lo mismo aplica con el estudio. No vas a tener ganas de estudiar porque no hay motivación. Pero si no estudias, nunca vas a experimentar esto. Así que tiene que ser la primera vez estudiar sin motivación, estudiar sin ganas. No te nace, pero te obligas a ti mismo y lo haces. Y después viene la experiencia donde puedes ayudar a otro y eso te anima. Y seguir estudiando es más fácil porque ya hay una motivación. Viste que realmente fuiste usado por Dios, pero eso no va a ser lo primero que va a pasar. No va a llegar a preguntarte a alguien y tú no sabes ni nada y por obra del Espíritu Santo le vas a decir puras cosas útiles a su vida. No niego que Dios lo puede hacer, pero no funciona así. Así que la primera vez que lo hagas te va a costar mucho. Vas a morir por dentro, pero eso te va a llevar a una experiencia que después te va a motivar. Y entonces vas a poder entender lo que dice Pablo. Todo esto lo hago por ustedes. No porque yo sea bien benefactor, sino porque el hecho de ver que puedes edificar a otro te motiva internamente. Claro, si quieres hacer las cosas que Dios mandó, ¿verdad? Si lo que quieres es tú vivir en comodidad y no batallar, no te va a motivar. Al contrario, vas a decir, no, a mí no me preguntes, mira, yo no sé. Te voy a pregúntale a alguien. Y ya te dejo que evalúes qué clase de siervo es ese, ¿verdad? Así que, versículo 16, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por fuera puedes estar bien amolado, pero por dentro tienes nuevas fuerzas.
Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que el único valor en el vaso de barro es lo que tiene adentro. Y si nos comparamos con el vaso de barro, sabemos que nos va a ir como cualquier otra persona, sin embargo no vamos a ser destruidos. Y si realmente valoramos lo que Dios ha depositado en nosotros, tendríamos que ser personas diligentes en hacer lo único que nos corresponde, ponerte a estudiar y hablar con Dios. Pero si no somos capaces ni siquiera de eso, ¿qué clase de cristiano eres? Así que identificarnos como vasijas de barro nos va a mantener con los pies en la tierra. Pero a pesar de que somos vasijas de barro, Dios ha confiado algo enorme a ti. Lo ha puesto en ti. Y espera ganancias, ¿verdad? Al siervo inútil que le diga, no hice nada con lo que me diste, ¿cómo le va a ir? Átenlo y échenlo ahí fuera, con los infieles, con los incrédulos, al lloro y crujir de dientes. Así que necesitamos ponernos en la aparente paradoja de que no somos nada, pero tenemos una gran responsabilidad. No valgo, pero soy importante, en el sentido de que Dios me ha puesto como un medio para edificar. No es mérito mío, pero se me demanda que trabaje de acuerdo a lo que se me ha dado. Al que más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Mientras más aprendes y tienes conocimiento de Dios, ¿qué estás logrando? Que se te demande más, ¿verdad? Así que mientras más aprendes, parece que es contraproducente, más se me va a exigir. No me conviene aprender entonces, porque se me va a exigir mucho. Pero si yo soy un siervo de Jesús y quiero ser agradecido con Él, yo solo me meto en problemas. Hago todo lo que pueda por aprender más. Sé que se me va a demandar más, pero cuando empieces a ser útil en las manos de Dios, eso te motiva. Y esa motivación ya no se detiene. Sigues echándole ganas, ya no nada más pensando en ti, sino el beneficio de los que Dios va a traer a ti para que les ayudes a conocerlo a Él, para que les hables de la verdad en la Escritura. Entonces, nunca vamos a experimentar eso si no empezamos. Nunca se nos olvide, somos vasijas de barro, pero lo que está en ti es invaluable y no podemos ser negligentes en cuanto a eso. Así que hacemos las dos cosas, nos portamos como si fuéramos bien importantes, pero sabemos que no somos, ¿verdad? Es como la salvación, sabemos que la salvación no es por obras, pero siempre necesitamos obras, ¿verdad? Las obras demuestran que el Espíritu Santo está en mí, pero las obras no me salvan. Así que yo entiendo que las obras no me salvan, pero entiendo al mismo tiempo que son indispensables, ¿verdad? Así que lo mismo pasa al anunciar el Evangelio. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tanto estudias? ¿Qué tanto oras? ¿Necesitas ponerte a cuentas con Dios? ¿Qué esperas para ponerte a estudiar? ¿Que te den ganas? ¿Qué esperas para ponerte a servir? ¿Que todo se acomode? Es imposible. A pesar de que sea bien difícil, tienes que hacerlo. Así se empieza. ¿Quieres servirle a Dios? Te aseguro que es cuando menos ganas te van a dar. Más sueño vas a tener. Te vas a sentir agotado y te va a salir mucho trabajo. Lo importante es qué vas a hacer con todo eso. ¿Qué tan valioso es Dios para ti? Le vas a decir, Dios, discúlpame, tenía toda la intención, pero tengo cosas más importantes que hacer. O le vas a decir a Dios, lo que tú me has dado es lo más importante para mí, todo lo demás es estiércol, como dijo Pablo. Pero no significa que no lo vas a hacer, ¿verdad? Significa que ahora tienes que hacer doble esfuerzo. Sacar todo el trabajo que tienes que sacar todas las responsabilidades, vencer ese cansancio
para poder servirle a Dios. Porque según esto es lo que más amas en el mundo, ¿no? Entonces, cuando tengas bastantes problemas y sientas que ya no queda tiempo para Dios, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decirle a Dios, abre puertas, pon todo en orden para que te pueda servir? No se puede. Hay un caso en el Evangelio, no me acuerdo que es de Juan o Mateo, que dice, Señor, te voy a seguir, pero primero deja enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo lo aplicamos eso en nuestras vidas? Señor, te quiero servir, pero tengo muchas ocupaciones importantes. ¿Qué te dirá, Señor? Está bien, ve y arréglalas. Y luego sirves. No, ¿verdad? Esas cosas del mundo no son tan importantes como estas. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. No te puedes dar el lujo de decirle a Dios, ahorita no. ¿Verdad? También esta parábola de la cena de bodas. El rey mandó la invitación a todos en el pueblo. La cena ya está lista, los toros engordados ya fueron preparados. Vengan, ¿y qué le dijeron? Señor, no puedo, me acabo de casar, acabo de comprar un terreno, tengo que ir a verlo. ¿Cómo reaccionó Dios ante la respuesta? Fueron excluidos. ¿Qué pasará cuando Dios te dice, ven, necesito que sirvas? Es tu tiempo para que sirvas. ¿Qué le vas a contestar? Señor, es que mi trabajo. Señor, es que mi familia. Señor, es que mis ocupaciones. ¿Cómo te atreverías a despreciar al que te dio el enorme privilegio de servirle? Es imposible. Y son unos locos los que le dicen a Dios, tengo muchas ocupaciones, hay cosas más importantes que hacer. Así que entendamos esta paradoja. Eres vasija de barro y no eres indispensable. Pero también, si Dios te ha dado el privilegio de ser usado, no puedes darte el lujo de decirle que no. ¿Verdad? Así que ¿quién tiene muchas ocupaciones? ¿Quién tiene un chorro de cosas que hacer y además servirle a Dios? No nos desanimamos por el bien de ustedes. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Oremos pues. Hay muchas cosas que hacer aquí en la iglesia y todo el mundo tiene muchas ocupaciones. Pidámosle a Dios que nos dé cristianos firmes. Cristianos que lo valoran a Él sobre todas las cosas. Cristianos que se ven como vasijas de barro, pero al mismo tiempo saben que es indispensable que cumplan con su tarea. Así que vamos a orar. Señor, en medio de tantas cosas que tenemos que hacer, queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos respondido exactamente igual que los de la parábola de la cena de bodas. Te hemos dicho que hay otras cosas más importantes que hacer. Te hemos dicho que tenemos unas ocupaciones urgentes y que no podemos atender tu llamado. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y todo aquel que ha despreciado la oportunidad que le has dado para servir. Te pedimos que conforme a tu misericordia y a tu elección los disciplines para que les muestres amor y puedan ver cuán enorme oportunidad y privilegio les has dado al invitarlos a servir. Señor, enséñanos a dejar de pensar en nosotros mismos y entender que el servicio es para la edificación de tu iglesia. Que podamos ver con nuestros propios ojos como al prepararnos y al hacer la parte que nos corresponde, somos usados por ti para poder edificar a otras personas. Enséñanos a experimentar en carne propia lo que se siente ayudar a otro a conocerte más, ayudar a otro a salir de un problema, ayudar a otro a tener esperanza en ti y permanecer firme, para que podamos decir como Pablo, por tanto no nos desanimamos. Que podamos ver que todo esfuerzo que hacemos, a pesar de que somos vasija de barro, no es en vano, y que llegará el día
en que seremos juzgados según nuestras obras, y que tú recompensarás el trabajo de cada uno, aquello que hicimos en secreto, aquello que nadie vio, las horas que nos dedicamos a estudiar en lugar de hacer otra cosa, las cosas que dejamos de hacer con tal de servirte, no para que sea sacado a la luz y todos puedan ver nuestras obras, sino para que seamos hallados fieles delante de ti. Nuestro mayor anhelo es escuchar las palabras que dijiste que dirías a los siervos fieles. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que en medio de toda angustia, preocupación, enséñanos a ver que no nos abandonas y que tú valoras grandemente lo que hacemos en secreto, lo que hacemos para ti, lo que hacemos por el bien de los demás, y que no nos dejarás sin recompensa, Señor, para gloria y honra tuya. Así que perdónanos por si hemos sido negligentes y concédenos la gracia y la oportunidad de enmendar nuestro camino y de poder atender al llamado que nos has dado en medio de la necesidad que hay en tu congregación y la necesidad que hay en nuestra sociedad por escuchar el Evangelio bíblico. De antemano te damos gracias por tu misericordia y por todo lo que vas a hacer a pesar de nosotros en nuestras vidas y en las vidas de los que nos escuchan. Gracias. Amén.